¿Alguno de ustedes fue a Mendoza? ¿Visitó un viñedo? ¿Pudo ver alguna imagen de cómo es un viñedo en las colinas de los Andes? Tenemos provincias vitivinícolas, ¿sí? Mendoza, La Rioja, San Juan, o Neuquén también, Salta, Y Entre Ríos también. Así que ustedes conocen muy bien de cuando vemos un viñedo, una vid. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y ustedes son los pámpanos. Y con esto ilustra la relación que hay entre Él y nosotros, pero también de Él con respecto a su Padre, porque dice, y mi Padre es el labrador, el viñador, el viñador. Ahora, también aparece el Espíritu Santo veladamente, porque el injerto nuestro a ese viñedo fue una obra sobrenatural de Dios a través del bautismo. Nosotros no éramos naturalmente parte del viñedo. Fuimos unidos a la vid verdadera a través del bautismo, así como Felipe bautizó al etíope. Y así, hace 2000 años, el Señor Jesús va ampliando la vid verdadera. El viñedo se va extendiendo por el mundo, va abarcando todos los continentes, todas las naciones de la tierra. Es un viñedo que no está en un lugar geográfico como decir Mendoza o San Juan, es el reino de Dios. Está expandido, donde quiera que aunque sea 2 o 3 estén congregados en su nombre. Imagínense el etíope, el gozo que tuvo, la alegría. Él volvió a su país, Etiopía. Y si después pueden mirar en internet, el cristianismo en Etiopía seguramente lo llevó él. Y así comenzó la misión en África. Felipe, después arrebatado por el Espíritu, imagino que lo llevó volando hasta Azoto, otro lugar, para seguir predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Y así va germinando, va creciendo el viñedo del Señor, hasta que nosotros mismos somos ese brote que germina, ese pámpano, porque el pámpano es ese brotecito. Y estuve buscando, porque en algunas versiones dice pámpanos, en otras dice sarmientos. Y había sido que es así. Ustedes, dice Jesús, son los brotes, las ramitas de la vid. Y efectivamente, cada año la planta, el viñedo, produce nuevas yemas de las que brotan sarmientos, ¿sí? Pero que en su fase inicial se llama pámpano. Cuando crecen, en cada sarmiento se generan distintos nudos de los que saldrán nuevas yemas o pámpanos. Lo vuelvo a explicar para resumir la idea y dejarla bien explicada. Un pámpano o sarmiento es el mismo brote, pero en distintas etapas del ciclo de la vid. Al comenzar el año, la vid larga brotes verdes chiquititos llamados pámpanos, que se transforman en racimos de uvas y que con el paso de las estaciones, esos pámpanos se transforman en sarmientos, adquiriendo una estructura más robusta, más acorazada, que les permite almacenar reservas para el próximo ciclo de crecimiento. Así que la diferencia entre pámpano y sarmiento radica en la etapa de desarrollo de la vid. Pero ya sea que sean pámpanos o sarmientos, siempre traen racimos de uvas, que en definitiva lo que nos importa es, a los que queremos disfrutar después de la uva, ¿qué cosa? Un buen vino, un buen vino. También nosotros, conectados a Cristo, la vid verdadera, a través del sacramento del bautismo, somos sus pámpanos. Y Él dice cómo, por la palabra que les he hablado. Y también, ustedes saben muy bien que el fruto de la vid es el vino. Así que también hay una conexión con la Santa Cena.
de donde también recibimos perdón, gracia, misericordia, fortalecimiento en la fe, salud espiritual, nueva vida, la savia que trae la vid a sus pámpanos, para que también sigamos dando frutos de amor por los demás. Obras de amor espirituales o corporales, porque se pueden dividir así los frutos. Obras de amor espirituales o corporales. Corporales, obras de misericordia corporales como qué: dar abrigo, dar un techo, dar alimento, dar de beber, visitar, acompañar, abrazar, limpiar, barrer, cocinar. ¿Y cuánto lo han hecho ustedes? Un montón. Son obras de amor corporales por el prójimo. Sin olvidarse de nuestra propia alimentación, nuestro propio cuidado del cuerpo. ¿Y obras de amor espirituales? Hablar la palabra de Dios, ser testigos del Evangelio. Si tenemos un hijo, llevarlo al bautismo. Si estamos confirmados, acudir a la Santa Cena. Porque Jesús dice: separados de mí, todo lo pueden hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Y yo, que era perdido en el pecado, cautivo bajo el poder del diablo, condenado a una eternidad sin Dios, Dios en su amor derramó en mí un agua limpia, un agua de vida para perdonarme, para expulsar el maligno de mi vida, para introducirme en este viñedo, en este reino de gracia que es Cristo Jesús. Hermanos, el Evangelio de San Juan hoy nos reafirma entonces en esta doctrina bíblica de que somos salvos por la gracia de Dios, solamente por la gracia. Que la salvación no es un evento realizado por nosotros, es un evento realizado por Dios mismo. Esto se llama un evento extra nos, algo que procede de afuera de nosotros, extra nos, extra de nosotros, fuera de nosotros mismos. Y que esta salvación no depende de ninguna obra nuestra, no por mis propias fuerzas, sino que alguien ha venido a rescatarme. Y eso es lo que confiesa el apóstol San Juan, que Él, el Padre Celestial, nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que el Padre envió al Hijo para salvarte. Que en el bautismo fuiste unido a Cristo, injertado como pámpano de Él a la vid verdadera. Y que esta salvación es obra de Dios, que viene de afuera de nosotros. Acuérdense esta frase: extra nos, extra nos. La fe viene desde afuera de nosotros. Viene como un don de Dios, como un regalo, en las aguas purificadoras del bautismo. Ahí fuiste injertado a Cristo, la vid verdadera. Esto no dependió de ti. Tu salvación dependió de Él. Salvación, ¿cómo? Extra nos. Extra nos. Y esto, que es tan bíblico, tan cristiano, tan luterano, no está claro a veces. Cuando hablamos de una decisión personal por Jesús, o de que el bautismo no es un medio de gracia, que el bautismo no trae perdón, vida y salvación, se está negando esta verdad de la justificación por la fe y de los medios que Dios utiliza para traerte el perdón. Nosotros como luteranos tenemos que estar agradecidos a Dios por la revelación bíblica de su Evangelio como herencia para compartir, para dar. Pero Jesús dice algo más, vamos un poco más. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Recién explicamos cómo llegamos a ser parte de la vid verdadera, a través del milagro del bautismo. Pero Jesús ahora explica en qué consiste la vida del bautizado.
¿Qué clase de vida yo recibí? ¿Cuál es la moral, la ética cristiana a partir del bautismo? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. El Padre Celestial, como buen viñador, revisa el crecimiento de los racimos de uva, mira cómo sus hijos, los bautizados, viven su fe cristiana. Examina el crecimiento de los pámpanos, a ver cómo están. Si se nutren de la palabra de Dios, si practican obras de amor, si administran bien el tiempo y los recursos que Él dio para su reino. Y verá también en su viñedo que no todos los racimos crecen igual. Es más, algunos ya no crecen, están muy secos. Algunos racimos de uva están secos, agrios, pámpanos de uva que están a punto de perderse. Es como si esos sarmientos no quisieran crecer. Están estancados espiritualmente, o peor aún, han retrocedido del todo en su vida de fe. Un tiempo se nutrían de la savia saludable, Cristo, la vid verdadera, pero ahora ya son racimos secos. Y esta es una palabra dura, muy dura. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará, lo cortará afuera. Y dice más, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden por toda la eternidad en el infierno. ¿Se dan cuenta lo duro de la palabra? En el Salmo 1, versículo 4 lo dice de otra manera. Serán como paja que se lleva el viento. Y esta condenación eterna, culpa de ellos mismos, será porque no escucharon la voz del Señor. Porque escucharon la voz de muchos falsos profetas que salieron por el mundo. El espíritu del anticristo, que está entre vosotros y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4. ¿Y cuál es este espíritu anticristiano que hoy hay en el mundo? ¿Cuál es esta falsa enseñanza, falsa religión y fe que ahoga el crecimiento de los racimos, de los pámpanos? Uno muy claro es el relativismo. El relativismo es como un pulgón que mata al viñedo. Porque si da todo igual y no hay una verdad absoluta, no hay un dogma de fe en el cual yo pueda confiar, por ejemplo, la Trinidad es un dogma innegociable, queda destruida la fe. Hay cosas no negociables. No es la opinión tuya y la mía y buscamos una conciliación. La palabra de Dios ya definió lo que es la verdad, porque la palabra es la verdad. Y cuando el relativismo se infiltra en la iglesia, lo va contaminando todo a su paso. Es una plaga que enferma a los pámpanos. En el relativismo predomina la opinión de turno, impuesta por los poderosos de turno. Y entonces la voz de Dios nos va a parecer cada vez más extraña, cada vez más lejana, cada vez más contradictoria, porque nos iremos apartando de la palabra de Dios para adherirnos al pensamiento del mundo, como el mundo piensa, no como Dios piensa. Y por esa razón Jesús dice, si siguen los pensamientos del mundo, nada podrán hacer, se secarán. Separados de mí nada pueden hacer. Y tenemos también el hedonismo, el relativismo y el individualismo. Estos estilos de vida totalmente anticristianos, opuestos a la ética de vida que Dios nos presenta en el bautismo. Cuando yo les digo hedonismo, ¿entienden lo que quiero decir? Hedonismo sería, el hombre vive buscando el placer, el máximo placer. Su felicidad está en el placer corporal, en una sexualidad desviada, por ejemplo, según el parámetro de Dios, en lo que te da adrenalina para vivir al máximo
sin medir las consecuencias de tus actos, sin medir que podés estar dañando la vida de otro. Es vivir para el placer. Y San Agustín ya tuvo que combatir esto en el 400 después de Cristo y tuvo que decir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es un antídoto contra el hedonismo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el individualismo, otra plaga que afecta al viñedo. El Dios yo. Yo y yo. Un egoísmo. Pienso en mí. ¿Qué dirán de mí? ¿Cómo esto me afecta a mí? Y nunca pienso en el otro. El individualismo no da la vida por el prójimo, sino que el prójimo tiene que desangrarse por mi propia culpa, por mi egoísmo. Individualismo, solo yo. Soy un ser autónomo. No necesito de Dios. Soy autónomo. Soy mi propio Dios. ¿Y qué dice Jesús? Separado de mí, nada pueden hacer. Relativismo, hedonismo, individualismo, las plagas que afectan al viñedo, las plagas que afectan a los pámpanos para que no den fruto. Y esto es obra del maligno. Para terminar o para redondear, el Señor Dios ve que hay pámpanos buenos que dan fruto a su tiempo. El Señor va a hacer algo con estos pámpanos buenos, que en el principio no va a gustar a los pámpanos, porque dice en el versículo 2, todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Porque ustedes saben que si la rama no es podada, ¿qué pasa si no se poda el viñedo? ¿Qué pasa si no se poda el viñedo? Si la rama no es podada, se vuelve silvestre. Se va así. Entonces, la poda de Dios en nosotros tiene que suceder, aunque duela. ¿Cómo esto se hace cada año también? En el tiempo propicio de la luna, ¿no es cierto? En tal mes, ¿de qué mes a qué mes se poda? Ajá. Entonces, en el tiempo propicio que Dios sabe que es mejor para ti, Dios pasará la tijera, nos podará, nos limpiará, para que demos más fruto. Esto en el momento nos duele mucho, no lo podemos entender. Ser podados por Dios para que demos más frutos en la fe. Esto es la teología de la cruz, en donde en el sufrimiento está Dios con nosotros, podándonos. En este momento de aflicción y de cruz, que debo esperar en su promesa de que algo nuevo florecerá. Vendrá una nueva estación, un nuevo año. Y ahí debemos aferrarnos con esta promesa de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que va a podar Dios en mí no es a mí mismo, es el viejo Adán en mí. Va a podar individualismo, va a cortar egoísmo, va a podar hedonismo, va a podar individualismo para que estas cosas no me dañen y yo pueda estar creciendo en Cristo, madurando en Cristo, en este discipulado cristiano. Así que no se desesperen, hijos de Dios, porque también tenemos esta otra promesa en el tiempo de la poda. 1 Corintios 10:13 dice: Dios es fiel y no los dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Que el Señor Jesús, la vid verdadera,
que también pasó la poda de su Padre al ser crucificado por nuestros pecados, pero que resucitó y floreció al tercer día entre los muertos, los mantenga a ustedes en su palabra y sacramentos para que perseveren en la fe y en la verdadera comunión, la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hasta la venida definitiva del reino de Dios. Amén. Ponemos de pie. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús para la vida eterna.